Esto es Invasión Creativa, Un podcast diferente. para gente original, donde platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas. Y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques. Juntos aprenderemos de todo un poco, Innovación, productividad, emprendimiento del día de veras, y un montón de temas más. Sobre todo, esperamos que pases un buen rato. y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor. Así que arrancamos. Bienvenidos al sexto episodio de Invasión Creativa. El día de hoy tenemos el honor de recibir aquí en los estudios de Invasión Creativa, ubicados en el maravilloso mundo del internet. Hoy tenemos una invitada increíble. Tenemos el honor de recibir a Mariana, que ella es una gran amante de la lectura, amante de las series. Y bueno, antes de presentarla, quiero saludar a mi querido compañero G de la Vega. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, chava? Muy contento porque hoy vamos a invadir un mundo muy interesante, muy cultural. Vamos a ir al mundo de las letras, Que de no la conocemos escritura, mucho de ese mundo. ¿no? Y de hecho por eso invitamos hoy a Nowi, porque le decimos Nowi. No sabemos muy bien por qué, pero en el bajo mundo pues, de la lectura y de la escritura pues, se le conoce como Nowi. Yo creo que es un nombre artístico. Y, y bueno, le invitamos porque la verdad es que no conocemos mucho de este mundo, la verdad. Ya saben, no luego invitamos nada, pues de que cine, porque la neta de cine sí sabemos un poquito, de emprendimiento, porque pues ahí es nuestro fuerte, pero ahora sí que digo, nos gusta leer, pero de ese mundo no conocemos mucho, entonces hoy esperamos aprender bastante. Hola, Nowi, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien. Emocionada de estar en este gran podcast. Qué bueno. Pues sí, como dice, nadie sabe de dónde salió el apodo de Nowi. Empezó en la prepa. Y es un misterio. Pero se ha Está quedado. perdurado. Sí. Oye, y tú ya has escuchado varios episodios, ¿no? Sí, súper fan acá desde que empezaron. Dije, yo quiero escuchar eso porque yo sé que esos chicos les gusta platicar y saben de muchas cosas que yo no sé. Es fundadora del club de fans. Pues entonces ya sabes que fundadora del Club de Fans. Claro. Ya has visto que cada vez que llega un nuevo invitado le deja una pregunta al siguiente. Entonces, a ti la pregunta que te dejaron fue Aisha Espino, que es una de diseño estratégico, una persona de diseño estratégico de Propellant. Y la pregunta que ella te quería hacer es, ¿qué es lo más raro a lo que le has dicho que sí y qué pasó? Ok. Lo más raro que hayas dicho que sí que se pueda contar aquí. Aplica para todo, ¿eh? Digo, novios y así, pues igual y no hay que expedir a nadie, pero... No, no vamos a O sea, exponer, pero censuramos los si nombres. quieres. Lo más raro que he dicho que sí. La puedo responder más al ratito, tengo que pensarla porque no lo sé. Sí, Supongo sí puedes. que, ya sé, no, ya sé. Creo que lo que más raro que he dicho que sí es a tener una mascota poco común, porque A ver, yo, justifica tu ajá, respuesta. sí, porque yo de chiquita era súper alérgica a los perros. Y quería una mascota como niña chiquita, siempre así de, no, es que quiero una mascota. Supongo que ustedes entenderán. Este, y, y encontramos una vertiente diferente y nos fuimos por un hurón. Y mis papás dijeron así como, bueno, está bien. Y dije, ¿por qué no tener un hurón mascota? Y todos así lo veían como, qué raro, ¿por qué mejor un perro, un gato? Y no, o sea, creo que valió la pena tener un hurón mascota. Decirle que sí a esa extrañeza. Oh, ¿y cómo se llamaba? Uy, ese nombre es muy bueno. Saruman. Para Oh, ustedes fans de, Ah, bueno, no sé si ustedes sean fans o los que nos escuchan, algún fan del Señor de los Anillos. Sí, no los un nombre traicionó poderoso. para irse No, con Sauron. no, no. Era otro tipo de Saruman. muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ya nos adentramos sin querer al mundo de la lectura y de los libros.
Ándale, excelente. Bueno, tú ya te dedicas como prácticamente a full a esto. ¿Cómo es esto de pasar de que fuera como una gran afición para ti a que Ujú, ya te estás dedicando, te enfocaste totalmente a estudiar eso, te vas a dedicar profesionalmente a eso? ¿Cómo ujú. es ya el día a día o la vida diaria de alguien que ya se dedica a eso? Que ya no es nada más como un pasatiempo. Mm, pues fue todo un viaje, porque o sea, yo no estaba segura de que quisiera como esto, porque sí era como un hobby, el leer y que me gustara leer, ¿no? Mucho tiempo, pero lo veía nada más como un hobby, no lo veía como algo que pudiera ir más allá. Hasta que vi que sí existen, pues, carreras, este, no tanto como de la lectura, pero sí como en la parte creativa y, pues, crítica. Y dije: "Ah, pues va, me lo aviento, no suena tan mal". Y, oh, vaya que estaba equivocada. Y me fui como muy inocentemente a eso, pero la verdad es que me ha gustado mucho, he aprendido mucho, eh, y pues el día a día es diferente, porque digo, todavía estoy en este rollo de la universidad y con las clases, ¿no? Bueno, ahorita cambié un poquito Ujú. la rutina de todos, pero sigo con esto de las clases, ¿no? Eh, y es todo un reto, cómo se va a cambiar esto, porque en clases como normales era okey, les vamos a dar esta lectura, la tienen que traer leída para, yo qué sé, el próximo martes, ¿no? Y ya, y lo leías a tu tiempo, a tu ritmo, y ya era, después analizarla, o hacer un trabajo, o platicarla en clase, ¿no? Discutirla. Y ahorita, pues, ya va a cambiar un poquito, estuvo cambiando un poco, porque, pues, sin clases en donde discutirlas, pues, cambia la dinámica, ¿no? Pero se sigue quedando como mucho de lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta mucho más leer que criticar o analizar. El Eh, lado de la luz. Sí. sí. Em, entonces, estoy un poco contenta con eso, y que he podido leer un poco más, como fuera de las cosas de la escuela, porque también eso cambia, ¿no? Empiezas, creyendo que, uy, sí, ahora que ya voy a estar en una licenciatura que me gusta, voy a poder leer, como lo que quiera y cosas así, ¿no? Y llegas y no, 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 tienes que empezar desde los clásicos, tienes que entender la teoría y a veces, pues, sí se vuelve como que te absorbe, ¿no? El ámbito académico. Y ahorita con esto del confinamiento he podido como regresar un poco a lo que me gusta, como la narrativa, por ejemplo. Sí. Entonces, los días son un poco raros, pero son divertidos. Sí. De todos esos libros que has leído hasta ahora como para ir aprendiendo, ya sea de los clásicos o de como todos esos libros que supongo que se tienen que leer para entrar a este mundo, ¿cuáles son los que te han enseñado más a ti, Nowi, y también a ti, Chava, porque tú también has leído mucho de emprendimiento? Mm, uy, muy buena pregunta. Eh, pues no sé si en sí libros, eh, pero más como personas que han leído los libros, porque muchas veces yo me encontraba terminando de leer un libro y era así como, ok, está padre, está interesante, pero necesito que alguien lo interprete conmigo, ¿no? Casi, casi, o sea, necesito a alguien que también lo esté leyendo y que vaya en esto, ¿no? O que sepa un poco más. Incluso ahí pues entran los profesores, ¿no? Y maestras. Y la verdad siento que es más como, al menos para mí, es más
la interpretación que le damos entre conjunto a los libros. O sea, porque de todos los libros que he leído hemos podido sacar algo muy valioso. Pero si tuviera que escoger uno en específico, tal vez de Kafka, hay uno que me llamó muchísimo la atención, que no sé si ustedes, o sea, como para que se den una idea clara, no sé si ustedes llegaron a ver Dark. Ajá. Ven que hay muchos personajes, o incluso Game of Thrones, que tienen muchos personajes y vas como siguiendo sus historias. Es algo parecido. Donde va pasando los acontecimientos y empiezas a ver como la perspectiva de cada uno de estos familiares, porque es una familia muy grande. Y es muy interesante, me gustó mucho y fue como, wow. O sea, me gustó mucho enfrentarme como a esa lectura. Ya, que es como de esos que no hay como el protagonista súper principal, que es el 80% y sus amiguitos, sino como que todos Exacto. tienen una historia. Ajá. Y de hecho es muy chistoso porque para conocer, o sea, si te interesa como un personaje en específico de ellos, no vas como a la parte de ellos de la narración. Tienes que ir a los de los demás porque ellos son los que están definiendo a ese personaje. Ok. Está muy padre, sí. Que a ver, creo que eso me humilla mi respuesta porque creo que lo digo que Lo siento. lo que Por vemos eso quería nosotros que Noe presentara primero. fue muy malvado de tu parte, pero es que, a ver, nosotros, bueno, al menos yo, lo que casi siempre leo, pues como obra literaria, pues quedan mucho a deber, son más como de equipo y de emprendimiento y de cosas así. Pero sigue siendo importante. Sí, sí, yo sé. Pero mencionabas algo que creo que compartimos, que es esta parte de que lo que a mí más me gusta de los libros, por ejemplo, es el momento de compartirlos, porque en el equipo que teníamos que yo, pues hacíamos eso. Cada quien leía un libro, o no sé, nos dividíamos 3, 4 libros, y los leíamos y después los compartíamos entre todos. Y ahí es donde llegaba la verdadera magia o el conocimiento puro, cuando lo compartes, además de que al explicarlo como que tú solito te lo estás explicando a ti como que te entiendes y lo Sí, comprendes más, también después escuchas a alguien que lo leyó, que vio otra cosa que tú no, o igual y alguien leyó otro libro que igual y no tiene nada que ver, pero al compartirlo en ese momento como que le encuentran ahí algo en común y lo mezclan y entonces ya tienen una nueva teoría y entonces que regresen los clubes de lectura. Hay que hacer una campaña. sí. Bueno, yo iba a decir el libro del efecto Medici, que pensándolo bien es como un poco la base de este podcast. En sí habla de las intersecciones y de cómo, por ejemplo, es efecto Medici porque los Medici fueron una familia en Italia en la época del Renacimiento y lo que hicieron fue Oh, que juntaron a los mejores artistas de la época en una ciudad, en Florencia. Entonces estaba el mejor escultor con el mejor pintor. Entonces como convivían, todos aprendían de todos. Entonces el pintor aprendía de técnicas del escultor y lo hacían mejor pintor y así. Que es un ok. poco lo que nosotros intentamos de cierta forma con este podcast, que es, a ver, quien tiene un restaurante puede aprender de quien escribe y quien escribe de cómo le sirve lo que hace un cineasta y después un emprendedor que está empezando una aplicación le va a servir una herramienta de quien escribe y así, ¿no? Entonces, el efecto Medici me gusta mucho y también Creatividad S.A., que es un poco de los procesos de Pixar. Y eso me lo recomendó G. De hecho, me lo prestó, según yo. Sí, buenísimo. Sí, de hecho, G y yo siempre intercambiamos de que libros o recomendaciones, y de hecho tengo un libro de él, ¿En que, serio? que se lo tengo que regresar. Tengo que llevar una lista de Sí, quienes le oye, presto libros porque has perdido se varios. me olvida. He Sí. perdido Sí, varias así. definitivamente nos pasa a todos que nos gusta leer, ¿no? Es como, ay, es que te recomiendo este libro. Y es como, ay, ¿crees que me lo puedas prestar? Y es como, bueno, sí. Pero terminas así de, ¿dónde quedó ese libro? O ¿a quién se lo presté? Como dices, pero sí, Que prometo regresártelo. me acabo de dar cuenta de algo muy triste y es No te que, apures. a ver, este podcast lo grabamos a través de videollamada. Bueno, nos vemos por videollamada para pues, que sea un poco más humano esto.
Y algo muy triste es que tanto Noe como G tienen atrás un librero lleno de libros. Y según yo tengo una tele. Sí. Bueno, pero es que estos libros son de todos los que nosotros leíamos en la prepa. No son muy literarios estos, Yo pero recuerdo haber leído 2 y tú tienes como Ahí 200. veo como 4 principitos. Yo no he leído ni la mitad de cuatro, las letras. cuatro Varios son pares. de mi familia. Bueno, Pero ¿acaso con este que nos platicas, Chava, encontraron en este libro la inspiración para este podcast? Nos así es. estás diciendo Así eso. es, tal vez. Puede ser. Oye, Muy Puede bien, qué ser. padre. que hablando de inspiración, ¿tú cómo le haces para mantenerte inspirada, no sé, cuando quieres escribir o cuando, no sé, igual estás un poco frustrada o algo así? En el tema como de la escritura y de la lectura, ¿cómo lo manejas? ¿Te inspiras de alguna forma? ¿Hay algún autor, por ejemplo, que te guste leer porque como que, no sé, te abre la mente o algo así? ¿Tienes algún método? Eh, no sé si algún autor, pero me pasó que, bueno, siempre pienso que cuando te dan una fecha de entrega, esa es la mayor inspiración que te pueden dar, porque más allá de un autor o alguna obra, porque tienes que entregar y tienes que llegar a algo, ¿no? Entonces, te empujas a ti mismo, bueno, yo lo creo de esa manera, te empujas a ti mismo a encontrar algo, a ver si que de qué hablar. Y también es muy chistoso porque me di cuenta en hace como un mes, creo, entregué con una compañera un guión cinematográfico Ah, original, sí, sí, el cine aquí también en este oye, que por podcast. cierto, creo que Netflix sacó una convocatoria y están comprando guiones. Uy, amigo, Te mando el ya link. está. Se juega. Y empezamos a ver que, bueno, yo me empecé a dar cuenta que quería hacer un como sube y baja de emociones, por así decirlo, como simplificándolo, eh, entre estos dos personajes que se estaban enfrentando. Y lo escribimos y nos quedó muy bien. Y ya hasta después que lo terminé, me di cuenta que este como factor de subir y bajar como en tan poco tiempo, o sea, de las emociones y de que se dicen como sus verdades, pero regresan a estar tranquilas estas chicas, y luego otra vez en la siguiente escena se empiezan a decir cosas, pero termina bajando. Me di cuenta que eso lo vi en una serie que a mí me encanta, en un episodio. Y creo que las cosas que nos inspiran son las cosas que seguimos viendo y las cosas que seguimos buscando, porque esa serie la he visto yo creo que ya 3 veces, pero lo hice inconsciente y fue como, wow, o sea, ya después le dije a mi amiga, ¿no? A mi compañera, como, creo que esto era lo que quería hacer, o sea, inconscientemente, eh, y pues la verdad me gustó mucho, ¿no? Digo, tal vez no está tan bien logrado como en la serie, eh, pero porque evidentemente pues tienen un desarrollo de personajes mucho más grande y todo, ¿no? Pero sí fue, o sea, como que me impactó, ¿no? O sea, no creí que una serie que me gustara tanto me llegara a influenciar como en las cosas que escribo. Entonces, sí, está muy padre. Ah. Oye, y entre, o sea, como todo este mundo que, porque hay mucha gente que piensa como de, escritor o escritora va a estar ahí metido en un escritorio todo el día escribiendo algo y se va a morir de hambre y va a publicar 2 o 3 libros y quién sabe, ¿no? Pero hay como todo un mundo detrás que poca gente conoce más de los escritores que cuentan historias y algunos lo hacen en cine, como tú dices, en guiones cinematográficos, otros incluso en videojuegos, en contar historias en diferentes cosas, o sea, hay todo ¿cómo es todo este mundo y todas estas diferentes
versiones que hay. Es, es muy padre toda esta gama que mencionas, porque cuando empiezas, o bueno, al menos conmigo, empezó siendo como, puedes ahora sí que dedicarte a la parte académica, o a la parte de investigación, o a la parte creativa, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como que esas eran las vertientes. Y ya como en el transcurso de que me empecé a envolver más, por ejemplo, me gustan, igual como mencionaste, los videojuegos, o sea, soy muy fan de esos, y me gustan sobre todo los que tienen como mucha historia y desarrollo de los personajes. Entonces me empecé a meter más, empecé a investigar y así, y empiezas como a encontrar, ¿no? Como las vertientes que a ti te llaman la atención, porque en mi carrera, pues los videojuegos y todo eso y la narrativa así, pues todavía está como muy lejos, ¿no? O sea, es como, ay, pues sí, pero ¿cómo, no? este, entonces la verdad es que hay una gama muy grande, incluso llegué a ver como esta vertiente, ¿no? De los videojuegos, hay otra para el cine, hay otra para, por ejemplo, la escritura de los sketches de comedia. Eso también es Oh. enorme, enorme, enorme. Es una gran herramienta y o sea, es trabajo, ¿no? Que alguien está haciendo y lo está logrando bien, ¿no? Sí. Entonces es muy padre empezar a ver como todas las opciones que hay y no quedarte como, digo, obviamente si te gusta todo esto de la literatura y como la novela, como lo más tradicional, por así decirlo, no está mal, ¿no? Y sigue siendo algo que necesitamos. Eh, entonces, pues es muy padre. Lo que a mí me empezó a llamar la atención fueron los videojuegos, como ya mencioné. y, y pues no sé, ahorita que tuve mi clase de guión, también me llamó la atención. Puede que le pregunte a su primer invitado cómo podríamos hacer algo padre. Ahí está este podcast creando relaciones profesionales, como siempre. Muy bien, muy bien. Vaya que sí, ¿eh? Y me alegra mucho ver cómo de una prepa como tan específica, por así decirlo, en cuanto a los negocios y así en la que nos desarrollamos nosotros y que pues nos conocimos, muchos de nuestros amigos y compañeros están en el ámbito artístico. Entonces es como, wow, qué bonito. Sí, porque tal vez ustedes no lo sabían, pero si conectan los puntos, Felipe, que fue el primer invitado, Chava, Mariana y yo, todos íbamos en la misma prepa. Sí, contexto. Contexto ahí. A ver, algo que a mí me causa mucha duda es, por ejemplo, digo, G y yo, por ejemplo, sí nos terminamos como enfocando mucho más en el tema de emprendimiento y todo eso, pero yo tengo una teoría de que todo lo que aprendas te sirve, un poco de lo que hablábamos del efecto Medici, de que sobre un tema te sirve para otro tema. Em, ¿Tú crees que en el tema como de la escritura y de, por ejemplo, a lo que te estás dedicando y lo que estás aprendiendo, te ha servido de algo, aunque sea de forma un poco diferente, el haber tenido esas bases como de emprendimiento, de negocios? ¿Crees que te ha sido de ayuda? Totalmente, de verdad. O sea, y lo veo mucho ahorita, en la actualidad, porque veo que muchas personas como que dan por hecho tal vez no lo literario, pero sí el manejo de la palabra, eh, que va de la mano, ¿no? Completamente con los negocios, con el emprendimiento, porque no puedes, o sea, digo, ¿no? Aquí es donde yo les pregunto, ¿no? Como se voltea este papel. Ahora yo los Oh, voy a no, entrevistar. no esperábamos esto. Este, No estábamos no, o sea, preparados. si, si genuinamente ustedes pues han tenido que enfrentarse a escribir yo qué sé, ¿no? 2 cuartillas, 3, incluso más, donde tengan que presentar y convencer a alguien de lo que están haciendo, ¿no? Y ahí es cuando dices, okey, si
sí las clases de español, sí las clases de literatura, tal vez no de literatura en sí, ¿no? Pero sí el manejo del lenguaje. Sí, 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 sí sirven de algo. Sí, incluso guiones, por ejemplo, nosotros hemos hecho varios videos como Exacto. para publicidad y así, y pues los hacemos ahí como medio como podemos, y con algunas cosillas, pero de forma no tan profesional, que digamos, que, pero digo, lo poco que hemos aprendido nos ha servido, como el Ujú. sketch y todo eso, pues el sketch, ¿cómo es? Sketching, supongo. Sketch, ajá, Eso pues, nos ha servido, storyboard, todo sí. eso, pues sí, Sí, de hecho, O- ajá, perdón, jefe, adelante. Iba a decir, o también las presentaciones como de pitch y cosas por el estilo, sí. que de unos años para acá, o sea, como nuestro tumbaburro siempre ha sido contarlo como si fuera una historia, así como cronológicamente. Entonces, Ujú, siempre lo hacemos así y es la manera como más sencilla para nosotros de estructurarlo, como más interesante para la gente, ujú, para envolverse en un concepto, cómo funciona una app o un servicio o un producto o lo que sea. ujú. Sí, y creo que, o sea, ambos, ahora sí que mundos, se conectan en que siempre estás como vendiendo tu idea, ya sea tu negocio o ya sea tu personaje, tu cuento, tu poema, siempre estás como tratando de hacerlo creíble, ¿no? Y que entiendan como la relación. Sí, es muy padre. Que, a ver, eso que tenemos en común, pero algo que nos causa mucha duda a nosotros, porque creo que es una diferencia importante, es que nosotros que siempre estamos tanto leyendo como trabajando en equipo y aprendiendo de la importancia de trabajar en equipo y del desarrollo de proyectos en equipo y todo eso, pero ¿cómo lo manejan? O sea, no sé, quien se dedica a la escritura, pues es digo, ahorita nos decías que lo hiciste con una compañera, ¿no? Pero Ujú. casi siempre es un proceso individual el de la escritura. Y si no, pues nos puedes decir ahorita. Es buen momento para quitarnos ese mandato. Em, pero ¿cómo funciona esa parte de sí aprendo de los demás y todo eso, pero al final el trabajo lo tengo que hacer yo, o sea, como individual? Eh, es todo una situación eso, porque al menos con nosotros nos empiezan a decir como tienen este proyecto, tienen que hacer esta entrega, tienen que hacer este análisis y si no es que el 90% o más de las veces es individual. Y ya como a la mitad de la carrera es como, ok, bueno, empiecen a hacerlo en equipo o empiecen a criticar como este texto o empiecen a analizarlo. Y es como, uy, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo le digo a esta persona que podríamos hacerlo como yo lo hago, ¿no? Como yo lo he hecho, con esta visión. Y la otra persona puede, no sé, o sea, es como con ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a trabajar en equipo cuando empezaste a hacerlo todo solo, ¿no? Es muy difícil y sobre todo cuando la persona puede ser mm, muy diferente en cómo escribe. O sea, siempre que alguien vaya a escribir va a ser diferente al de la persona de al lado. Y ahí es cuando empiezan los problemas. O a la vez no, porque, por ejemplo, con mi compañera no tuvimos problema con eso, porque pues ya va como también una amistad ahí como de lleno, se le incluyó a este trabajo. Entonces no teníamos tanto conflicto con decir así de, no, es que yo pienso que este personaje le falta tal, ¿no? O deberíamos de concentrarnos más bien en esto, ¿no? Y ya, y como sabíamos que lo hacíamos de una manera, pues, para beneficencia de las dos, este, pues no había tanto problema, pero no todas las veces es así. Entonces, la verdad es que es mucha comunicación. Eh,
y, y si no hay comunicación entre los dos, ahora sí que autores, la verdad es que va a ser muy difícil. Y eso lo fuimos aprendiendo en la carrera. Y también empiezas a ver quiénes tienen visiones parecidas a las tuyas o muy diferentes completamente, ¿no? Y empiezas a ver con quiénes podrías trabajar, con quiénes podrías experimentar un trabajo diferente. Y es muy padre, pero sí es difícil. Y, es trabajo. Sí. Y en todo este, o sea, trabajo, ya sea como individual o en equipo, ¿cómo lidian con esta parte como de parálisis creativa? Como cuando en varios días o no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero que no se te ocurre nada, porque mucha gente nos ha estado preguntando, sobre todo ahí en Instagram y así cuando les pedimos que nos sugieran un tema, de cómo salir como de ese no se me ocurre nada, o sea, estoy atorado creativamente, a que se me ocurra algo cuando puede que tenga un deadline o todo esté apresurado. ¿Cómo le hacen? Porque siento que es algo muy típico de escritor, ¿no? Como esa parálisis de que no sabes qué hacer. Pues es muy diferente para cada quien y siento que muchas veces eso pasa cuando empezamos. Cuando empiezas a ver que no está funcionando el texto o que ya no sabes qué más decir o así, cuando me pasa eso a mí, lo mejor que puedo hacer es dejarlo hasta ahí, darme un respiro, por así decirlo, hacer otra cosa completamente diferente a eso y después regresar al texto. Porque si, si empiezo a tratar de sacar como cosas o tratar de como forzarla, al final no tengo lo que quiero, no tengo resultados como quisiera. Entonces yo personalmente, lo que a mí me funciona, les podría decir, es que se den su espacio, ¿no? Con el texto y regresen a él. Digo, si empezaron el texto un día antes de la entrega, pues no sé qué les pueda decir, pero podría, si no es así, si no es el caso, si tienen más tiempo para escribirlo, eh, yo diría que se tomaran medio día en hacer otra cosa completamente diferente. Porque el bloqueo, pues es una parte difícil, la verdad, sí. Es algo muy real, sobre todo en la parte creativa. Pero pues empiezas a ver, mientras más te pasa, también siento que mientras más te pasa, más empiezas a saber y a descubrir como qué es lo que te sirve. Porque solo así descubrí o sea, forzándome a mí misma a seguir escribiendo y a seguir trabajando en eso en ese momento, descubrí que eso no me funcionaba. Ujú, Y una pregunta un poco parecida. ujú. ¿Existen como algunos hábitos que tú sigas o alguien que conozcas en el tema como de ser escritor? ¿Hay hábitos como creativos de no, mínimo tengo que leer de ciertos temas o tantos libros o no sé, salir a correr porque ahí es cuando se me ocurren las mejores ideas o no sé, puede ser cualquier tontería o cualquier cosa que, Mm, que creas que sea como un hábito que debes tener para mantenerte creativa? Creo que un hábito es seguir buscando, eh, por ejemplo, si te gustó un libro eh, en específico de algún tema, podrías seguir buscando como autores que también escriben de eso, ¿no? O sea, ¿quién más está hablando de eso? ¿Quién más le interesa eso? Eh, incluso lo veo también como muy relacionado con las series, ¿no? No sé, según yo, a ustedes también les gusta ver series cuando tienen tiempo. este,
Y es seguir viendo, es seguir encontrando como cosas nuevas que están saliendo, porque están saliendo cosas creativas muy, muy diferentes, ¿no? Y de escritura ya como específicamente hablando, un hábito que siempre ayuda es seguir escribiendo. O sea, hubo en una materia en la que nos pidieron que hiciéramos una bitácora en donde íbamos a escribir diario 3 páginas de esas carta, 3 páginas diarias por hasta 6 días a la semana. Y ese otro día es como de descanso, por así decirlo, no escribes nada. Y eso básicamente es una escritura automática, porque empiezas a escribir todo lo que te viene a la mente en ese momento. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy en un podcast donde están tus amigos muy buenos y así empiezas a escribir, sin importar como o sea, sin preocuparte, perdón, por ejemplo, ortografía, puntuación, todo eso, ¿no? Y eso es para crear un hábito de escritura. Y la verdad es que me sirvió, lo recomiendo. Y pues seguir leyendo, porque van mucho de la mano. Creo que no había dicho esto, pero van mucho de la mano la lectura y la escritura. Yo soy mucho de la creencia de que tienes que leer para ya después escribir. Porque me pasaba y me llegó a pasar que o sea, escribes y dices, no, es que esta es la idea perfecta, así, nadie ha hecho esto antes, ¿no? Nadie ha dicho esto previamente. Y me enfrenté a otras obras en las que dije, ok, creo que ya dijeron esto. Y nos pasa a todos, ¿no? Y es un proceso normal, pero por eso es importante seguir leyendo. Ujú. Entonces les recomiendo que lean para que escriban. Para lo que sea, lean. Siempre recomendable. Oye, y de todas estas personas que lees y todos estos diferentes autores, ¿cuáles son como esas personas que admiras o que hasta cierto punto son como modelos a seguir de los que vas tomando ideas, inspiración? Digo, ya no estás diciendo de Kafka, pero ¿qué otras personas hay? Ya sean escritores o sean de otras áreas y tú lo aplicas a lo que tú haces. Buena pregunta. Todas son buenas preguntas en este podcast. Pura calidad, pura calidad. Pura calidad, Dios mío. Pues la verdad es que de inspiración, por ejemplo, de autores como grandes, por así decirlo, alguien que me sigue inspirando porque no he terminado de leer los libros, pero vi la serie, pero me gustan mucho los libros, es George Martin, quien escribió Juego de Tronos, porque muchos, no sé si la palabra es criticar, pero argumentan que es mucha narración la que él escribe, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gusta mucho eso. Me encuentro muy, muy, atraída a eso. Y tal vez me digan como, ay, bueno, ese autor es como muy contemporáneo, pero la verdad es que me gusta mucho. Otra persona que me inspira mucho es una compañera que es muy, muy, muy lista. Va a parecer que soy su fan, pero pues sí soy su fan. Pero sí. ¿Mande? Pero sí soy su fan. Pero en realidad sí. Que se llama Chantal. Ella la conocí ahí en la universidad y la verdad es que escribe increíble. Ella le gusta más la poesía y escribe poesía, ¿no?
Pero la verdad es que me encanta como su manera de escribir, su manera de ver las cosas, que digo, wow, yo quiero ser así de grande. Este, y, y sobre todo maestros que tengo ahí en la escuela, que son muy, mm, que saben mucho de la teoría, pero te la saben explicar como con manzanas y peras, porque la teoría es mi talón de Aquiles. Es mi kriptonita. Entonces, la verdad es que sí, esas personas son las que me inspiran y a las que digo, wow, qué bonito, porque muchas veces se da en este círculo como literario como malas energías, por así decirlo, como si él está triunfando, perdón, al revés. Si yo no estoy triunfando, ¿por qué debería triunfar él, no? En algo parecido a lo que estoy haciendo. O hay muchos celos, o hay mucha, como, pues sí, energía mala, ¿no? Y en cambio ellos los veo y digo, wow, o sea, esos son maestros, son compañeras mías, y no se dejan llevar por eso, ¿no? O sea, quieren que todos crezcamos y que salgamos de aquí aún más literatos de lo que ya somos. Oye, Noe, ¿y hay algo que te gustaría recomendarle ya para ir terminando? Que te gustaría recomendarle a aquellas personas que estén, no sé, dudando si dedicarse a esta parte de la escritura o que estén decidiendo si estudiar algo parecido o que estén dudando si enfocarse en algo parecido. ¿Qué te gustaría recomendarles? Que lo hagan. Este, sí, que lo hagan, que lean lo que les gusta, que se acerquen a los clásicos, porque por algo son los clásicos, por algo han sido, por eso han llegado hasta donde están, ¿no? Por algo seguimos hablando de ellos, porque siguen teniendo un mensaje importante que sigue funcionando en la actualidad. Este, y que lo hagan, o sea, de verdad, este mundo, este círculo literario es muy abierto, hay muchas vertientes, como ya lo mencionamos, eh, y que no se dejen intimidar, o sea, hay muchas personas que están dispuestas a leerlos y a retroalimentarlos, porque también está ese rollo, ¿no? De empezar a ver la retroalimentación como algo bueno para el que está siendo retroalimentado y el que va a retroalimentar. Eh, y que lo hagan, es muy divertido. Hay algunos golpes fuertes, pero es parte de, la verdad. Entonces ya saben, Mariana 2020, solo háganlo. Just do it. Nike, ahí nos Nike, puedes mandar cuidado. una carta de patrocinio. Estamos Sí, disponibles para usted. recuerden Nike. Este podcast es toda Solo una háganlo. plataforma, para todos nuestros invitados. Todos salen con contratos firmados. Vámonos. Netflix, Nike, ¿cuál otro? Ustedes digan. Ya. Vamos con calma. O sea, hay que guardar para los otros capítulos. Ay, sí, pues sí. Déjame ver los demás. Oye, ¿y qué te gustaría preguntarle al siguiente invitado? Tú no sabes aún quién va a ser o quién va a ser ella. Uf. Entonces, ¿qué te gustaría preguntarle? ¿Los tengo que hacer sufrir o no tanto? Pues no los conoces aún. Bueno. Ah, bueno, exacto. ¿Quién Ellos sí sabe? te van a conocer a ti. Oh, no. Eh, la pregunta que les haría es si existe algún tema del que siempre hayan querido escribir, el que sea, no importa. Excelente. Tu pregunta fue un poco más corta porque los demás invitados siempre preguntan como, no sé, hacen como una oración muy rara de 3 horas y nosotros Oh, tenemos que no. sintetizarla.
Gracias por Ok. Se van a enojar los invitados anteriores porque siempre Sí. lo hemos estado diciendo. Me decían, ¿por qué no me dijeron que hiciera una pregunta más corta? No, Bueno, es que como yo siendo fan del podcast, dije, tengo que pensar ya de una vez la pregunta. Y claro, la escribí. muy bien, está muy bien. Claro. Oye, ¿y dónde pueden seguirte la gente que quiera conocer más sobre ti y sobre tu trabajo? ¿Dónde podríamos? Claro, me pueden encontrar algunas de mis publicaciones y de mis compañeros en la Gaceta de la Facultad de Lenguas y Letras. Nos encuentran en Twitter y en Instagram como Gaceta FLL y en Facebook como Gaceta Lenguas y Letras. Ahí estamos publicando varias cosillas, memes, Caray. publicaciones, textos, de todo hay, un poco. Y sí, ahí nos pueden encontrar. ¿Acaso hay una especialidad en literatura para escribir memes? ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Eso estoy trabajando. En eso Es el trabajamos último semestre. próximamente. Es una maestría. Es todo un tema, eso también, ¿eh? El impacto de los memes en la literatura. Y al revés. Sí. Buenísimo. Pues hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos, Noé. Gracias a ustedes, chicos. Los quiero mucho. Qué bonito entrar en este podcast. Y pues nos veremos el próximo martes con un nuevo episodio. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta invasión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast. Nos vemos el próximo martes.